Hola a todos y a todas. Vamos con el resumen de la unidad 4, ¿vale? Esta unidad es muy cortita y trata sobre las balanzas, sus características y los métodos de pesada, ¿vale? En primer lugar vamos a hacer una diferencia de lo que es la materia y el peso, que es verdad que nosotros lo usamos indistintamente, pero no es así y no debería ser así. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta. Luego vamos a ver en qué características tienen las balanzas, qué tipos de balanzas os podéis encontrar en los laboratorios de farmacia, cómo debemos usarlas y cuál es el control de calidad que debemos hacer de este instrumental, ¿vale? Lo primero, bueno, pues diferenciar entre masa y peso, que como os he dicho antes, es verdad que lo usamos de forma, de forma indistinta. Nosotros decimos cuánto pesas tú, cuánto pesa esta botella, cuánto pesa esta balanza mismamente, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo. O sea, realmente nosotros deberíamos hacer referencia a cuál es la masa, ¿vale? Lo que pasa, bueno, para que lo podamos diferenciar, es verdad que la masa nos hace referencia como a la cantidad de materia, o sea, la materia que compone ese objeto, ese cuerpo, lo que tengamos en mente. Y esto, pues, va a ser igual, o sea, la cantidad de materia va a ser igual independientemente de dónde esté ese objeto, esté aquí en la Tierra, esté en la Luna, esté más arriba, esté más abajo, va a ser igual. Pero sin embargo, el peso no, ¿vale? El peso va a diferenciar de las fuerzas de atracción que influyan en ese objeto. En nuestro caso, en la Tierra, la fuerza de atracción que vamos a tener y que nos va a influir en el peso va a ser la gravedad, ¿vale? Si estuviésemos en otro planeta o estuviésemos aplicando otra fuerza diferente, pues sería distinta a la gravedad. Pero a la hora de lo que nos interesa a nosotros, de hacer las pesadas y conocer estos términos, pues nos tenemos que quedar con el caso de la fuerza de gravedad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os pongo algún ejemplo para que lo tengáis más claro y aquí también, ¿vale? Bueno, conocer que la unidad del Sistema Internacional del Peso es el Newton, y al final, perdón, va a ser en kilogramos por metro partido segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque al final el peso va a ser igual a la masa por gravedad. La masa que ya hemos visto antes en el tema anterior se va a medir siempre en kilogramos siendo la unidad del sistema internacional, pero bueno, también en sus múltiplos o submúltiplos, pero eso ya lo conocemos, con qué unidades iba a tener la masa. Y la gravedad, es decir, una aceleración, una velocidad de aceleración, se mide en metros partido segundo al cuadrado. Entonces, los newtons pues van a ser eso, kilogramos por metro partido segundo al cuadrado, ¿vale? Aquí os dejo pues, bueno, un ejemplo también para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Noemí es un estudiante de 60 kilogramos de masa. ¿Podrías decirnos cuál es su peso? ¿Y cuál es su peso en la superficie lunar? Por eso nos referíamos al tipo de fuerza de atracción que nos influye. La gravedad en la Tierra es 9,8 metros partido segundo al cuadrado y en la Luna es 1,6 metros segundo al cuadrado. ¿Será entonces el mismo peso para Noemí en la Tierra que en la Luna? Evidentemente no, porque está claro que las fuerzas de atracción que nos van a influir en este caso son distintas. Entonces, Noemí en la Tierra va a pesar pues los 60 kilogramos de masa que tiene, que eso evidentemente no va a cambiar. Si a Noemí la llevamos a la Luna, si no le cortamos un brazo y una pierna va a tener la misma masa, ¿vale? Entonces los 60 van a estar invariables, van a ser los 60 kilogramos, y luego como el peso es, a ver, ¿qué es masa por gravedad, pues a la masa de Noemí le multiplicamos la gravedad de la Tierra en este caso, que nos va a dar 588 newtons, pero si Noemí estuviese en la Luna, lo tendríamos que multiplicar por 1,6, ¿vale? Y en ese caso nos da 96 newtons. Es decir, el peso sí que se va a ver influenciado por el tipo de atracción que influya en ese objeto, ¿vale? Y debemos por eso diferenciarlo de la masa, ¿ok? Una vez que ya tenemos este concepto aclarado, pues bueno, conocer un poco las características generales que a nosotros nos interesan conocer de las balanzas. En primer lugar, la exactitud, ¿vale? La exactitud nos va a hacer
nos va a hacer referencia a que esa balanza nos dé siempre valores muy similares. O sea, es decir, que si yo hago una medida de cualquier cosa en esa balanza y después la hace cualquiera de vosotros, nos den unos valores muy similares, ¿vale? Eso es lo que nos va a indicar que es más exacto. La precisión en este es parecido, ¿vale? Es parecido a la exactitud, pero hace referencia al número de repeticiones, o sea, que lo haga también una misma, una misma persona, pero con las mismas condiciones. Y que la balanza me dé valores muy próximos a los que estamos tomando en ese preciso momento, ¿vale? La sensibilidad, sin embargo, por otra parte, esto es ya un concepto distinto y que nos va a marcar la cantidad de masa que la balanza es capaz de detectar. O sea, nosotros no vamos a influir tampoco en la sensibilidad. En la precisión sí que podemos interferir, ¿vale? Pero en la sensibilidad, pues cada báscula nos va a dar una sensibilidad marcada. O sea, si mide hasta las centésimas, hasta las décimas, milésimas, nos va a venir marcada por el tipo de instrumento. La precisión de indicación hace referencia pues eso, a la diferencia que va a haber entre dos medidas que podamos hacer nosotros. Por ejemplo, si esa diferencia es de 0,1 miligramos y nosotros hacemos dos medidas y una nos podría salir 1,2456 gramos o 1,2457 gramos, porque la diferencia es 0,1, ¿vale? No me va a poder salir otra cosa intermedia entre estos dos, ¿vale? Si no fuese de 0,1 miligramos, si fuese de 0,10, ahí sí que tendríamos, claro, otros valores intermedios. Respecto a la estabilidad, otro concepto que también tenemos que tener en cuenta es la capacidad que tiene de volver a su posición inicial. En el caso de que hayamos pesado en esa balanza sin hacer o sea, sin tararla, pues es la capacidad de la balanza al volver al 0,00. Si está con una tara y nosotros quitamos la tara, pues al valor de referencia que se haya quedado marcado, ¿vale? Y la carga máxima es lo máximo, ¿no? Lo máximo que puede medirnos ese tipo de balanza, porque es verdad que, bueno, es verdad que las de laboratorio vemos que son bastante pequeñas y demás, pero bueno, si aunque pensemos en las balanzas antiguas, la balanza romana o las de los platillos, también tienen una carga máxima, aunque sean más grandes, porque claro, no pueden soportar todo tipo de valores, ¿vale? Y luego el tiempo de estabilización es el tiempo en el que tarda en darnos la medida real, ¿vale? Bueno, que seguramente habéis usado, o sea, nos vamos al laboratorio a pensar en el laboratorio, pero es verdad que nosotros en nuestra casa también tenemos balanzas. Cuando hacéis alguna medida de pesada en las balanzas de cocina, por ejemplo, o en las balanzas de peso para medir nuestro peso que tenemos en casa, veis que en un primer momento, cuando estamos haciendo la medición, varían un poco las cifras, un poco más arriba, un poco más abajo, hasta que ya se estabiliza. Pues a eso hace referencia, ¿vale? El tiempo de estabilización. Como aquí os dejo, pues eso, un ejemplo además con lo que os he comentado antes, los que tenemos nosotros en casa, que al final es que funcionan de la misma manera, van a tener más o menos sensibilidad que las que vamos a usar en el laboratorio, pero bueno, las propiedades y características no van a ser las mismas, pero las van a tener, aunque sean diferentes, las van a tener todas, ¿vale? Claro, aquí en este caso, pues mira, con dos. El peso máximo, claro, en una de las de peso corporal para una persona, pues bueno, 180 kilogramos. La sensibilidad en este caso, pues 100 gramos, que no nos va a suponer mucho cambio de arriba a abajo para medir el peso de una persona. Y la precisión de indicación, pues 100 gramos, ¿vale? En la de cocina, pues ya va a ser un poquito más, va a trabajar con valores más pequeños, entonces evidentemente no va a tener una sensibilidad de 100 gramos, porque 100 gramos en la cocina va a ser, ahí sí que es más importante si echamos 100 gramos de azúcar más o de sal en cualquier receta. Entonces, bueno, el peso máximo evidentemente también va a ser más pequeño, de 5 kilogramos. La sensibilidad, pues de 2 gramos y la precisión de indicación, pues de 1 gramo en este caso. Pero bueno, es un ejemplo para que
las podáis ver y con lo que tenemos en casa. ¿Qué básculas normalmente podemos encontrar? Es verdad que esta que la veis aquí, no sé, me diréis que, bueno, ¿y estas básculas de verdad se van a encontrar en la oficina de farmacia? Bueno, pues normalmente ya no, pero es verdad que hay gente que todavía las tiene y bueno, es verdad que también a su estilo son bastante precisas, pero es verdad que nos son un poquito más rollo, ¿vale? Porque en este tipo de balanzas, bueno, es verdad que esta la de la foto es como además muy, muy clásica, pero también en las balanzas romanas, etcétera, etcétera, nosotros vamos a comparar nuestra masa con distintos pesos. O sea, estas balanzas van acompañadas de una serie de pesos para nosotros ir contrarrestando la parte que vamos pesando y así tener nuestra medida. ¿Vale? Lo único que es eso, sobre todo es muy un poco pesado porque si tienes que pesar 1 kilo, por ejemplo, o 100 gramos, pues bueno, es muy bien porque no tienes problema. Normalmente hay o sea, las medidas suelen tener ese tipo de medición, 100 gramos, 1 gramo, 1 miligramo. Y lo pones aquí y tú vas contrarrestando el peso de este plato con el que vas añadiendo aquí hasta que se equilibra y aquí hay una especie de aguja en el que te marca ya el momento en el que están equilibrados. Pero bueno, es que es eso, es un poco más rollo, las cosas como son. Y las que más vamos a usar son las balanzas electrónicas, ¿vale? Dentro de las balanzas electrónicas vamos a diferenciar dos, la de precisión y la analítica. Que estas ya los que habéis ido a las tutorías del primer día las hemos visto. Y claro, entre que ocupan menos y se manejan mucho mejor, pues es mucho más cómodo. La diferencia entre la de precisión y la analítica, pues bueno, sobre todo que las de analítica están más protegidas, entonces al final vamos a conseguir que tengamos menos interferencias, que las medidas sean mucho más, vamos, no, sí, completas, o sea, que no nos influyan tanto pues algunas de los factores que nos pueden influir a lo largo de hacer una medida, pues que haya una corriente, que haya un golpe, etcétera, etcétera, y que nos dé una medida más errónea. Además, normalmente en esta superficie se nos puede caer sin querer un poquito en esta zona, en esta otra zona, y eso nos interferiría en nuestra medida, y sin embargo aquí es muy difícil que en la zona que de verdad nos pesa caiga algo. Además, como tenemos la campana, es más complicado que se produzca algún error, ¿vale? Y bueno, luego además que tienen la precisión de 0,1 miligramos, ¿vale? Entonces, siempre que necesitamos hacer medidas más precisas, pues vamos a utilizar una de estas. En estas, pues si no la necesitamos ajustar hasta 0,1 miligramos, pues sin problema. Bueno, para hacer una buena pesada, ¿no? Para que no tengamos errores en nuestras medidas. Pues comprobar la limpieza de la báscula, la nivelación de la báscula. Es verdad que normalmente la mayoría lo que tienen es una burbuja de aire, como las de los niveles, ¿no? Para poder ponerla, nosotros podemos mover los pivotes porque, oye, es verdad que vamos a tener una superficie lisa normalmente en la que trabajar, pero puede que esa superficie no esté del todo nivelada. Entonces nosotros nivelamos la báscula para que la báscula sí que lo esté, aunque la superficie en la que esté puesta no, ¿vale? Bueno, conectar a la LED, encenderla, evidentemente. Y es verdad que conviene siempre dejar un poco de reposo para que se estabilice, claro. Luego se hace la calibración y luego, bueno, cuando ya tenemos todas nuestras materias primas, pues ya podemos directamente ir a pesar. La ponemos a cero. En caso de que se pueda elegir las unidades de medida, nosotros podemos elegir la que mejor nos convenga. Y bueno, colocar en el centro, pesar la cantidad indicada en la guía de elaboración, es decir, lo que necesitemos hacer nosotros, anotar lo que hemos pesado, etcétera, etcétera. Y bueno, también es verdad que, mm, que en el caso de de las balanzas analíticas, pues tener en cuenta
la tara del material lo hacemos con las paredes vamos, de la hornita cerradas, ¿vale? Y luego, bueno, ya finalizar, retirar el producto pesado, ponerla a cero o apagarla directamente y limpiarla, ¿vale? Para que no nos quede nada. Lo normal es hacerlo con una especie de pincelillo o algo así para que no nos deje ningún tipo de residuo. Y bueno, las normas, a ver, en el fondo son, claro, normas de sentido común si queremos hacer las cosas bien. Es verdad que no son normas como muy especiales. Al final es un aparato para medir y entonces queremos hacer las medidas lo más ajustadas y más precisas posible. Entonces, intentar poner las básculas en un sitio que nada pueda influirla, ¿no? Es decir, que no haya vibraciones, pues por ejemplo, al lado de una mesa que esté cerca de una puerta que se va a estar cerrando, abriendo, pues no, muy mal. Em, o bueno, aquí es eso, lo de encima de un parking, ¿no? Está. Pues tampoco, ¿no? Porque hay veces en zonas que se notan vibraciones, etcétera, etcétera. O sea, intentar que ponerlo en un sitio que no pueda influir, ¿vale? Que no le influya a nivel de vibración, pues nada de nada. También que tenemos que evitar, pues que se produzca en una zona en la que haya muchos cambios de temperatura y humedad. Por ejemplo, si están al lado de una ventana, pues habrá días que pueda a lo mejor darle todo el sol, se pueda calentar demasiado. Sin embargo, otras veces si hay que abrir, pues lo primero va a entrar aire y va a favorecer las vibraciones, pero lo segundo que puede hacer es que varíen las condiciones de humedad, etcétera, ¿vale? Un poco, pues eso, sentido común para que no nos influya. Igual que tampoco debemos nosotros apoyarnos y cuando estamos haciendo las mediciones, que a veces nos apoyamos directamente en la mesa y eso también puede influir en las medidas. Y luego, para que nuestras balanzas estén siempre bien y no y poder hacer un buen uso de ellas, es verdad que conviene siempre hacer un control de calidad que debe ser diario a la vez, cada vez que nosotros usamos la balanza, comprobar que está bien, que está nivelada, que tiene, vamos, que tiene la burbujita en su sitio, que está limpia, porque es verdad que, bueno, hay gente que, yo que sé, que más con prisa o lo que sea y no te das cuenta y a lo mejor te han quedado algunos residuos. Entonces, esos residuos, si nosotros vamos a hacer luego una medición, nos lo va a pesar la báscula. Entonces, nosotros no vamos a tener una medida correcta, vamos a tener nuestra medida más la suciedad que había ahí, ¿vale? Y bueno, luego o sea, es verdad que también se hace de forma mensual, pues para ver que sigue bien calibrada, mirar que no ha perdido, que si nosotros ponemos el platillo un poquito más adelante, más atrás, sigue midiendo sin hacer variaciones, controlar también la sensibilidad, no sea que haya variado en algunas, pues vamos, porque se esté estropeando, lo que sea. También se suele hacer lo del control de carga máxima para ver si ha perdido y no puede tomar las medidas máximas que nos habían indicado, etcétera, etcétera. Para poder nosotros asegurarnos de que lo que estamos haciendo está bien y que nuestro instrumental es el correcto y el adecuado en estos casos, en este caso precisamente con las balanzas, ¿vale? Y hasta aquí llega este tema. Ya os he dicho que es el último y vamos, el último de este cuatrimestre. Y es cortito, es sencillito y nada, pues ánimo con él, que yo creo que es, vamos, que es agradable y que en un momentito lo tenéis dominado.